5, 4, 3, 2, 1, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapiate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el episodio de hoy trae una mezcolanza de varios temas que me parece que pueden llegar a ser interesantes. Mucho fue detonado por una conversación hermosa que tuve ayer con mi terapeuta Elsa, y de ahí como que fui conectando una serie de ideas acerca de la película de Intensamente uno, de la película de Intensamente 2. Después vi una publicación de Guillermo Bárcena Mastreta, que es un crack maravilloso, que me ha ayudado a entender de una manera muy fácil de, vaya, de comprender, y estoy en el proceso de integrar cada vez más a mi discurso el tema de la inteligencia dual, sobre todo enfocado a la parte de femenino, masculino, de buscar el control y de trabajar en lo incierto de la vida. Y pues bueno, se vino todo esto en el camino y creo que podemos sacarle un gran provecho si lo vamos alineando, a ver cómo nos va. Entonces, lo primero que quiero marcar es que a raíz de todo esto importante que he estado viviendo en estos últimos meses, muy conectado con lo que platicaba yo en mi episodio último en el que estuve sola de duelo empírico, hay como toda una resignificación y actualización en mi persona y en la manera en la que trato de transitar las cosas. Hace unos episodios hablaba yo del tema de la autoactualización como un proceso necesario para cualquier persona para aprender a reconocerse desde un nuevo lugar, ¿no? Y entonces, si una aplicación del celular de pronto te implica actualizarse para que entonces tenga una nueva versión de sí misma, pues, como no, nos va a pasar a nosotros mismos si somos seres absolutamente distintos de a partir de lo que vamos viviendo, experimentando, las personas que vamos conociendo, o incluso también las cosas que se alejan de nuestra vida y nos marcan una manera distinta de caminarla. Todo esto, a final de cuentas, nos invita como a deconstruir o a dejar de conocer lo que supuestamente conocemos acerca de nosotros mismos para luego entonces tratar de encontrarnos en un nuevo lugar que nos permita enfrentar la vida de diferentes maneras. Y creo que algo que se vuelve bien importante aquí es que ese momento, ese segundo heroico, en el que elegimos ponernos en ese nuevo lugar es bien valiente y es bien difícil. Porque si de pronto en esto que voy actualizando de quién soy, intento hacer algo diferente, es muy común que de por sí haya cierto escepticismo de mí conmigo mismo, pero también hay un escepticismo de las personas de nuestro alrededor que de pronto es como de, y ahora tú, ¿no? O sea, ¿de cuándo acá se supone que tú estás haciendo todo esto? Y ese es un momento clave para que cuando te sientes en vulnerabilidad y te sientes como en esta posibilidad de ser dañado, abandonado, rechazado, agredido, humillado, entonces, ¿no? Te regreses a tu caparazón para básicamente regresar a aquello que conoces de ti y no modificarte en esas estructuras que tu ego, que tu personalidad y que tu lugar conocido es lo que te han venido a enseñar que así es como tú te mueves. Justamente Guillermo Bárcena Mastreta explica de una manera divina que el autosabotaje tiene como base el miedo, el estarte metiendo en situaciones, aunque sean dañinas continuamente. Esto te puede llevar a ya saber cuál es el escenario en el que vas a enfrentarte. Entonces, de una manera muy curiosa y muy paradójica, aunque tú estés haciendo cosas que te lleven a no concretar tus proyectos laborales, que te lleven a repetir hábitos que quieres soltar, que te lleven a olvidar, yo qué sé, las llaves, el celular, etcétera, y que te están saboteando para ir a ese nuevo lugar, es justo porque tenemos miedo de ir a ese nuevo lugar y entonces nuestra mente inconsciente de alguna manera nos termina provocando esa supuestamente falla, entre comillas, que Freud le llama actos fallidos, que no son más que estas insinuaciones de lo que tu mente en realidad quiere, ¿no? En el siguiente episodio de podcast en donde entrevisté a Gaby Mejido, que fue un episodio, híjole, de veras no se lo pierdan dentro de 15 días, hablamos del tema de los mecanismos de defensa, como esta parte de actitudes y formas en las que nos movemos que de alguna manera protegen al yo y protegen al yo a partir de estas cosas que no son muy dolorosas. Un ejemplo que no mencionamos en ese episodio, pero que les traigo ahorita a la mesa, es que cuando nosotros soñamos, por ejemplo, soñamos a partir de aquellas cosas que están reprimidas en nuestro inconsciente y que de alguna manera se quieren manifestar. Y en el momento que se manifiestan, de pronto, si son cosas muy abrumadoras, se van a manifestar de una manera tal vez simbólica o figurada. Tal vez en otros casos se van a manifestar de una manera más directa, que esto se le conoce como contenido manifiesto como tal. Pero no sé si les ha pasado que ese momento particular
de la pesadilla que estás viviendo, del sueño angustioso, cuando llegas a un momento cumbre en donde algo va a pasar que te da muchísimo miedo, que te está angustiando mucho, en ese momento te despiertas. Ahí es una protección del cerebro, de la mente más bien, que te impide ver aquello que es a lo que más temes, porque claro que nos pasa que nos despertamos tan enojados con lo que sucedió o tan gozosos con lo que sucedió. A mí me ha pasado despertarme de un sueño en el que tuve un shopping increíble y me siento como que fui a comprar la vida y luego resulta que no tengo lo que compré, pero también me ha pasado despertarme de un sueño en el que digo, bendito Dios que no ocurrió, porque se viven como si fueran reales. Es entonces cuando los mecanismos de defensa entran para que no suframos tanto. Y en este no sufrir tanto, pues nos llevan a lugares conocidos, incluso al grado tal de pronto despertar, tener más o menos claro el sueño y de pronto se borra de nuevo en nuestra mente porque no estamos listos para asumirlo. ¿Ok? Entonces, un mecanismo de defensa es esta parte de los actos fallidos y esta parte de ponernos en lugares conocidos, desde el dicho antiquísimo de más vale viejo conocido que bueno por conocer. Malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y es este lugar en donde te lleva a decir, prefiero estar con esto incómodo, molesto, yo qué sé, feo, triste, etcétera, a tal vez explorar la posibilidad de vulnerarme frente a un aprendizaje o contexto nuevo. Y aquí viene una parte que se vuelve bien interesante en las películas de Intensamente que me gustaría reflexionar. Espero no hacer muchos spoilers, pero si no han visto la 2, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se están esperando tanto? O la uno y la 2, por favor, véanlas ya, son maravillosas, son grandes películas. Creo que algo que nos enseña en gran medida la película Intensamente uno es el tema de la aversión a la tristeza, a esta emoción de pronto tan incómoda de sentir porque nos hace bajar la energía, porque nos hace generar introspección y porque nos lleva a lugares pues que pueden llegar a ser muy dolorosos, muy oscuros y muy inciertos. Justamente a través de estar pasando por todos estos procesos, el año pasado, por ahí de los episodios probablemente de octubre, una cosa así, hice un episodio que se llamaba Hablemos de la tristeza, porque me estaba haciendo muy complejo transitar la tristeza que yo estaba viviendo. Y creo que en un mundo cada vez, por un lado, más en contacto con la vulnerabilidad y con la posibilidad de hacer comunidad, pero al mismo tiempo más enajenado y más alejado de lo que es el vínculo humano. Y hablo de estas dos paradojas porque creo que habemos una población mucho más cercana a la posibilidad de vulnerarnos y de aceptar la vulnerabilidad del otro, pero existe otra población que honestamente no está en ese lugar, ¿no? Y que sigue buscando todas estas cosas que pueden llegar a ser mucho más basadas en tener que en ser y en este juicio acerca de lo que está bien y de lo que está mal, de estos paradigmas acerca de género, de estos paradigmas acerca de discriminación, de racismo, de orientación sexual y demás, se vuelve muy complejo de pronto llegar a decir esto soy, ¿no? Estoy leyendo un libro divino, del cual seguramente habrá podcast más adelante, que se llama Todo sobre el amor de Bell Hooks. Y aquí dice un dato que me parece súper fuerte, que es que antes, cuando llegaban chicos a la cárcel por haber robado y demás, estaba muy enfocado con que habían robado comida, un abrigo, medicinas, etcétera. Y ahora cada vez hay más robos enfocados aparte de marcas, aparte de cosas que no son realmente esenciales, cosa que nos habla de esta cultura de consumismo tan absurda como si ahí estuviera la respuesta. Y todo eso me parece que es muy fuerte porque en el momento que nos estamos alejando de quiénes somos y de esa comunidad que nos puede atraer, entonces empezamos a buscar la, entre comillas, felicidad en aquellos bienes que no están en nuestras manos. Esto, si lo pensamos de una manera, pues tal vez un poco simple desde la película, alegría es la que rige la mente de Riley. Y entonces, alegría está buscando que la mayor cantidad de experiencias que Riley tienen sean alegres. Y lo que no está permitiendo es que tristeza entre en su vida desde un proceso de duelo natural, en donde Riley está viviendo una mudanza, cambios, ¿no? Diferentes cosas que a final de cuentas la llevan a sentirse triste, a tener que cerrar relaciones de amistad, a tener que cambiar de equipo de hockey, a replantear cómo se va a llevar con sus padres ahora que su papá tiene este nuevo trabajo, a reubicarse en su nueva casa. Todo esto son procesos que implican un duelo, un cierre y una tristeza. Pero alegría al estar en, no, todo el tiempo estamos felices, no nos pasa nada, etcétera. Entonces no está dejando que tristeza se manifieste. Y aquí déjenme brincarme a algo así divino que habla Guillermo Bárcena Mastreta, que ya lo cité mucho y con esto probablemente sea una más, ¿no? Que va a ser
Cuando evitamos sentir completamente una emoción retadora, negativa, vulnerable, nuestra propia mente inconsciente nos irá acercando a experiencias externas que intensifiquen este sentimiento adormecido y pendiente, para así afrontarlo, procesarlo e integrarlo a nuestra realidad. A ver, no es novedad ni en este podcast y probablemente para ustedes, si es que les gusta el desarrollo humano, que no hay emociones buenas o malas o no hay emociones positivas o negativas. Simplemente hay emociones poco placenteras, hay emociones incómodas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos llevan a un replanteamiento de hacia dónde vamos, ¿ok? La tristeza sin duda alguna es una de ellas. Y cuando nosotros hacemos, entre comillas, como que no estamos tristes, porque estamos muy acostumbrados a estar en esta pregunta de ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. Y no me detengo realmente a pensarlo. Entonces, vamos acumulando tristezas, dudas, vulnerabilidades, formas de estar acongojado que de alguna manera van a salir tarde o temprano con otro tipo de manifestaciones. Entonces, es esta tristeza la que está buscando salir y salir y salir y ser escuchada, pero tiene menos energía que alegría. Alegría es una emoción de alta intensidad, que tiñe las cosas de colores brillantes, que quiere ser compartida. Y tristeza invita más a la introspección, al aislamiento, a estos lugares en donde si los tocamos podemos llegar a tocar profundidades de nosotros que normalmente no se van a tocar en un plano social. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que en los planos sociales, ya sea familiares, sociales de amigos y demás, o sociales a nivel laboral, estamos pues cargados de máscaras, ¿no? Cargados a final de cuentas de personajes que la gente espera que cumplamos o que nosotros mismos nos imponemos cumplir y entonces no nos damos ese espacio de ponernos en tristeza. Por eso esta gran invitación a generar una red de apoyo que a final de cuentas te ayude a vulnerarte de una manera más cercana y más contenida para luego entonces alcanzar pues nuevos niveles de conciencia que te impliquen decisiones valientes de cambio en donde sí va a haber miedo, sí va a haber tristeza, pero a final de cuentas habrá luz al final del camino. Ahora, cuando yo estoy tratando de de hacer como que no estoy triste, lo que termina ocurriendo es que voy a buscar otras maneras de representar esta tristeza evadiéndome con alcohol, evadiéndome con compras, evadiéndome con apegos ansiosos, con querer que la persona que está enfrente de mí llene ese vacío que yo no estoy logrando llenar. Y cuando empezamos a entrar en ese ciclo, lo que termina ocurriendo es que termino delegando esa responsabilidad de mi tristeza y de mi introspección a otras personas de mi entorno, sin darme cuenta que a final de cuentas la que tiene que regresar a sí misma soy yo, ¿no? Mi mamá se acaba de hacer un tatuaje divino que dice la salida es hacia adentro, ¿no? Y creo que es súper valioso considerarlo así, porque por más que quieras buscar en las personas de fuera, si tú no te echas un clavado hacia adentro, no va a ser suficiente lo que sea que otras personas te digan, sino incluso te va a generar hasta culpa, como un sentido de vergüenza de decir qué horror que yo, porque muchas veces cuando digo estoy triste, las personas de mi alrededor empiezan a decir, ¿cómo? Pero tantas bendiciones, pero si tú tan buena gente y tan chula y tan esto y tan el otro y tal, y entonces pareciera que no soy digno de sentir tristeza, pero en realidad esa tristeza nos provoca dos cosas que son bien importantes. Por un lado, el aislamiento para tomar decisiones, para introspectar, para generar procesos creativos. No es sorpresa que el artista atormentado común que vemos en diferentes fuentes, pues son, ¿no? Desde lugares lúgubres, ¿no? Los poemas que he escrito han sido en lugares de profundo dolor, las personas a veces que hacen la mejor música, el mejor arte, probablemente están en un proceso de dolor. No quiero decir que el arte es exclusivamente de la tristeza, pero sin duda alguna termina por detonarlo de una manera como mucho más activa. Son estas emociones incómodas las que invitan a las decisiones valientes. Entonces, eso ocurre en el aislamiento, pero el otro mecanismo de la tristeza es llevarnos a ese lugar que nos va a ayudar a generar comunidad. Pero socialmente no estamos acostumbrados a mostrarnos tristes. Entonces, esto ha sido un mecanismo social que se ha venido diluyendo con el paso del tiempo porque como ya no me muestro triste en sociedad, entonces ya no recibo ese apoyo de mi comunidad y entonces no me siento contenido, que es parte fundamental de este transitar y de este proceso. Ahora, ¿qué pasa con Intensamente dos? Ahí lo que hace Alegría, porque Alegría es bien imprudente, ¿no? La neta. Lo que hace Alegría es querer que dentro del sistema de creencias de Riley, ¿qué es el sistema de creencias?
Es esta serie de ideas que yo tengo acerca de mí, de la vida, del entorno, de la familia, del género, de todo lo que yo veo, es lo que yo concibo de la vida, lo que yo creo acerca de la vida. Esas creencias, ¿cómo se van formando? A partir de repetición, a partir de una convicción, a partir de la religión, a partir de las autoridades que nos van marcando. Y aunque podemos tener sistemas de creencias similares con alguien con quien tenemos mucha afinidad, seguramente van a haber pues ciertas aristas en donde no realmente estemos coincidiendo con esta persona. Vamos a pensar que tienes una buena amiga o un buen amigo que es más o menos de tu edad, que es más o menos de tu nivel socioeconómico, que estudiaron en la misma escuela, que tienen tal vez el mismo tipo de hermanos, pero resulta que son de un género distinto. Pero resulta que tal vez tú eres el mayor de los hermanos y él es el menor. Pero tal vez resulta que él o ella vivió con papás divorciados y tú con papás casados. Todas estas diferencias que parecieran sutiles a final de cuentas impactan de una manera muy fuerte en lo que concebimos como palabras, entre comillas, universales, como el amor, el respeto, la integridad. Cualquier valor va a depender muchísimo de las nociones y de las creencias que nosotros tengamos de la vida. ¿Qué es lo que hace alegría? Trata de que todas las creencias estén basadas en experiencias de alegría. Las creencias se basan a partir de experiencias vividas y entonces concluyo una creencia, ¿no? Entonces, lo que termina siendo alegría es buscar que todas estas creencias estén basadas en momentos alegres. ¿Qué pasa? Que Riley llega a los 13 años. Ay, qué bonita edad de tanto desmadre emocional y de ahí para el real, ¿no? Y entonces llegan al cuartel general, además de furia, temor, desagrado, tristeza y alegría, que ya eran nuestras 5 compañeras de la primera película, ahora llegan vergüenza, envidia, aburrimiento y me falta una. Vergüenza. Ay, ¿dónde estarán mis hijas? Vergüenza, envidia, aburrimiento. ¡Ay, ansiedad! ¿Cómo se me va a olvidar ansiedad? Que es la estrella de la película 2, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa? Que llega justamente ansiedad a decirle a alegría, quítate que ahí te voy, porque la ansiedad tiene que ver mucho con lo social, tiene que ver mucho con conectar posibles escenarios que un niño no ve. Un niño más chiquito igual no tiene ese criterio y esa contemplación a largo plazo de riesgos, de posibilidades, de si en bono, si no en bono, etcétera. Pero conforme vas creciendo y vas teniendo un tipo de pensamiento más concreto, pensemos esto, en psicología infantil, los niños abajo de 7, 8 años tienen un pensamiento mucho más abstracto, por eso son más creativos y se pueden poner a jugar imaginariamente con el aire, con que te sirvo la comidita, con todo esto, porque el pensamiento abstracto reina mucho más que el pensamiento concreto. Mientras vamos creciendo, les ayudamos a reforzar pensamiento concreto. Por eso hasta entonces empezamos a poner matemáticas más concretas, reglas de ortografía. Al principio es solo que haya cierta motricidad al momento de escribir, pero no me importa con qué letras están escribiendo. Cuando van llegando a segundo de primaria, empiezan a tener estas normas, que es entender mayúsculas, minúsculas, acentos y demás, porque ya nos vamos a un tipo de pensamiento más concreto. Pensamiento que ahora que me detengo a pensar, valdría muchísimo la pena reforzar nuestro pensamiento abstracto, porque claro que hay un montón de magia y de cosas hermosas en la vida que tienen mucho más que ver con intuición, con sensibilidad y con, pues, teorías personales que tal vez no pueden ser concretadas. Pero bueno, de alguna manera nos vamos al pensamiento concreto. Ahí surge la ansiedad. La ansiedad es la mente yendo más a prisa que la vida, considerando escenarios principalmente catastróficos. Porque algo que no podemos perder de vista, chicos, es que nuestro cerebro es esencialmente cavernícola. Si lo dividimos de una manera muy simplista, el cerebro consta de 4 grandes partes, ¿ok? Tallo cerebral, cerebro reptiliano, corteza y neocorteza. El tallo cerebral es como una colita chiquitita que si vemos en el cerebro es lo que está conectado a la médula espinal y lo que conecta con todo nuestro sistema nervioso central y periférico. Es decir, es una parte arcaica que compartimos incluso con los peces. Estos animalitos preciosos que tienen cero conciencia. Un pez es absolutamente una presa y nunca un depredador, porque un pez va a ir a comer el moho que está en las plantitas y demás, las algas, y en realidad todo el tiempo está huyendo de no ser comido. Bueno, nosotros tenemos esa parte tan arcaica en nuestro cerebro, igualita. Después viene la parte del cerebro reptiliano, que ya en el episodio de autocontrol emocional, que es muy bueno, váyanlo a escuchar, hablamos
de que en el cerebro reptiliano, lo compartimos también con los reptiles, con las aves, es un cerebro que está muy enfocado a la parte de la supervivencia, pero aquí ya hay una onda de depredador y presa. Y aquí ya se involucra la amígdala, y la amígdala es esa parte del cerebro que detona el sentido de supervivencia que nos lleva a ataque, huida o sumisión, que reflejados en emociones más evolucionadas humanas son enojo, tristeza y miedo. Entonces, esta parte del cerebro sigue siendo cavernícola, sigue siendo arcaica y la compartimos incluso con, ¿qué dijimos? Con reptiles y con aves, ¿ok? Luego va la parte del cerebro que se llama corteza, ¿ok? Y en la corteza, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar mecanismos más evolucionados de seres vivos como los mamíferos, en donde ya hay un sentido de comunidad, de manada, ya hay un alfa, ya el grupo se va moviendo junto, ya no solamente en un tema de supervivencia como hacen los pájaros y los peces, que los cardúmenes y las parvadas de alguna manera van teniendo estas líneas en donde se van conteniendo para cortar el aire y demás, que es un tanto más instintivo y es bellísimo verlo. Las manadas mamíferas tienen un sentido mucho más de comunidad y una manera de acomodarse que de alguna manera les ayuda a estar en ciertos periodos mucho más protegidos como grupo. Sin duda alguna no soy bióloga y si estoy diciendo alguna cosa que está mal, por favor, avísenme. Yo lo estoy tratando de hablar desde la parte psicológica, ¿ok? Y la última parte del cerebro es la parte de la neocorteza. Es este distintivo cerebral que tenemos los seres humanos que nos invita a procesos de lenguaje mucho más estructurado que simplemente un intercambio de vibraciones, como puede ser en el caso de otros animales, ¿no? Es en donde está la conciencia, la capacidad racional y emociones más evolucionadas, en donde están, por ejemplo, la ansiedad, la envidia, la vergüenza y estas emociones más evolucionadas, ¿ok? Entonces, si lo concebimos así, estamos hablando de que 3/4 de nuestro cerebro datan del Paleolítico. Entonces tenemos una enorme cantidad de actitudes, de actos reflejos, de reacciones que van a prevalecer, que van a hacer que prevalezca la supervivencia antes que cualquier otra cosa. Para que nosotros lleguemos a probar procesos introspectivos, de compasión, de vínculo, de empatía, etcétera, vale la pena que ejercitemos esa última parte del cerebro, considerando ejercicios que provoquen mayores niveles de conciencia, con mayores niveles de contemplación y tratando de acceder a esa parte evolucionada del cerebro que nos permita estar en un lugar no de huida, no de miedo, no de ataque, no de todo esto que nos implica la supervivencia. Porque si estamos en ese lugar, entonces vamos a pensar en corto plazo. Y si pensamos en corto plazo, entonces no vamos a considerar todas las maravillas y aprendizajes que nos están implicando las emociones incómodas. Le di una vuelta importante a todo esto. Déjenme regresar al sistema de creencias con la parte de intensamente 2, ¿ok? Si todas las emociones, si todas las creencias están dotadas solamente de alegría, ¿dónde quedan las experiencias de vergüenza, de enojo, de miedo que nos hicieron aprender por qué caminos no transitar, qué nos hace daño, qué nos afecta? Y eso yo creo que es uno de los aprendizajes más grandes de Intensamente 2, que sin duda alguna hay muchísimos, ¿no? Y todo eso nos lleva a reconsiderar que justamente nuestros procesos de autoactualización, que hablábamos al inicio del podcast, deben de traer de la mano todas estas anécdotas que son profundamente dolorosas. ¿Se acuerdan que al principio del episodio les platiqué que ayer tuve una sesión de terapia hermosa con Elsa, mi terapeuta? Pues sí, aquí viene la autoconfesión del episodio de hoy, que es, me siento profundamente enojada y triste y como incierta acerca de cómo relacionarme después de todos estos procesos de duelo y después de todo este dolor que he venido viviendo. Pero algo que Elsa me recalcó ya por segunda vez en mi proceso terapéutico y que me parece hermoso tomar y además compartirles, es la parte de que podemos ver todo esto desde un lugar de condicionamiento, de castigo, de ahora me tengo que medir, de ahora me tengo que cortar, de ahora me tengo que alejar de todo esto, o lo podemos ver como un proceso de me estoy cuidando, de estoy siendo más cautelosa, de estoy tratando de acercarme a las cosas desde estas experiencias incómodas que me invitaron a notar en qué lugares no me quiero poner. Si yo tengo una alegría irracional,
insostenible, por supuesto, en donde para mí es un optimismo de que todo va a salir bien y no estoy considerando los errores y los aprendizajes del pasado, pues me voy a ver repetidamente cometiendo regadas de todo tipo. Y yo pienso, ok, ¿por qué no me puedo, yo qué sé, enamorar echándome como gorda en tobogán y confiar en que los procesos van a ser chidos y amorosos y padres y tal? Pues porque me doy cuenta que hay realidades en las relaciones que no puedo romantizar y que a final de cuentas ahí están presentes. Y así como, gracias a Dios, hace muchos años que no tengo una borrachera que me implica despertarme sin saber qué pasó o vomitar o ponerme en estos lugares deplorables porque ya maduré mis procesos de tomar al grado tal de no ponerme en ese lugar tan triste. Así en mis procesos de relacionamiento, así en mis procesos de autoestima y así en mis procesos de autocompasión, de darme cuenta que no hay ninguna relación digna de darme en su 100%, ni en el trabajo, ni con mis hijas, ni en la pareja, ni con mis amigos, sino que este justo balance y esta amplitud de vida es lo que me puede llevar a lugares mucho más afortunados y mucho más sostenibles, de un sentido de vida mucho más íntegro, mucho más holístico y desde un punto de vista de desarrollo humano en donde con la única persona con la que estoy profundamente comprometida es conmigo misma y con mis necesidades. Yo puedo elegir romper patrones de formas en las que fui educada, de creencias que me fueron impuestas de la diferente mercadotecnia que me llegó, pero puedo elegir hacerlo desde un yo nunca más voy a hacer eso de juicio, de señalamiento y de algo que sea incómodo. O puedo decir, tanto daño veo que ha hecho esto que elijo darme cuenta que lo traigo intravenoso y que quiero con mucho cuidado evitar hacerlo de esa manera. Porque si no, empiezo a repeler estas acciones como desde este lugar de soberbia de yo nunca voy a caer en eso. Y como bien lo sabemos, nada de lo humano me es ajeno. Si lo vi, es parte de mí y es muy probable que yo lo replique. Dice Durga Steffi, me parece hermoso, que cada vez que ella ve a una persona que está cometiendo un acto de esos deplorables que vemos en redes sociales, en las noticias y que nos parece cómo es posible que una persona haya podido cometer eso, esa clase de juicio nos tendría que llevar a la profunda reflexión y a la atención cuidadosa de decir, bendito Dios que yo estoy en este proceso de introspección, de terapia, de meditación, de vínculo, para no hacer eso que yo sería completamente potencialmente capaz de hacer, ¿no? Es esta parte de decir, híjole, ¿no? Más rápido cae un hablador que un cojo. Es detenerte a darte cuenta que si cualquier persona la hace, pues nadie sale de su casa pensando, yo creo que hoy voy a hacer algo digno de que me metan a la cárcel. Nadie piensa eso y sin embargo las cárceles tienen ya mucha gente. ¿Por qué? Por periodos de inconsciencia, por periodos de ponerte iracundo por cosas que tal vez nunca lo consideraste, por ir acumulando, y con esta metáfora cierro, pólvora. Me explicaban hace poco una analogía que me pareció bellísima, que es que los detonadores siempre van a venir de afuera. Esta palabra, esta persona, este cerrón en el coche, esta, yo qué sé, este fraude, este lo que sea que viene de fuera. Eso es un detonador. Y ese detonador solamente va a explotar en la medida, intensidad y tamaño en la que yo tenga pólvora acumulada. Es importante por eso ir administrando nuestra pólvora. ¿Cómo? En terapia, platicando, haciendo ejercicio, llevando una vida saludable y tratando de ponerte en lugares que sabes que te son más propensos a hacerte explotar de una manera más cautelosa. Si yo dormí mal, estoy peleada con tal persona, no estoy expresando mis emociones, además no he hecho ejercicio, además estoy comiendo pésimo y además, yo qué sé, llevo 2 horas en el tráfico y yo qué sé, perdí mi celular, pues claro que con que alguien me voltee a ver va a ser razón suficiente para que yo lo quiera matar. Entonces es cómo vamos administrando todas estas emociones que nos son incómodas para luego entonces de una manera consciente enfrentar la vida con con esta precaución de lo que puedo generar cuando me pierdo de mí. Si voy cerrando con todo esto, creo que es muy importante hacernos conscientes de nuestros procesos autocompasivos, de estar atentos a todo lo que desde estas emociones incómodas podemos trascender y cómo es que sostener una alegría falsa que solamente nos hace evitar o evadir las emociones que nos son más incómodas, eventualmente va a hacer que éstas exploten.
Espero que todo lo que haya dicho haya tenido sentido de alguna manera. Sé que es un episodio que no tiene una línea completamente directa, pero espero que esta serie de reflexiones nos lleven a pensar en algo que para mí es fundamental. Las emociones incómodas nos llevan a decisiones valientes. Entonces, si estás ahí, luego me cuentas qué decisión valiente decidiste tomar. Te mando un beso enorme y nos vemos dentro de 15 días.